Mira, siempre hemos promovido y privilegiado el diálogo y antes de que ocurriera la determinación de este estado de excepción constitucional, ya anunciamos de que el uso de las armas o la presencia militar pudiese conllevar la pérdida de vidas humanas. Y esto obviamente trae como consecuencia una mayor polarización, mayor desencuentros en la zona sur de Chile, más conocida por nosotros como el Gualmapu. No es la vía idónea una mayor presencia militar, aún cuando en la práctica hemos conversado directamente con víctimas y personas afectadas, las cuales nos señalan de que había bajado en cierta medida el nivel o la intensidad de las movilizaciones. Pero los estados de excepción precisamente son eso, excepcionales. Lo normal es que la presencia o la seguridad esté garantizada por los carabineros. Una situación en la cual haya presencia militar siempre está en riesgo o está en juego la pérdida de vidas humanas. ¿Por qué? Porque Perdón, obviamente el uso de las armas se privilegia allí. sí, pese, Richard, a que la situación que se han advertido por las propias víctimas es que son personas encapuchadas que usan armas de alto poder de fuego. Se han descubierto fusiles de guerra en todo esto. Pese a eso, ¿debe ser solo la policía, PDI, carabineros los que actúen? Nuestra postura es que obviamente son ellos, desde el punto de vista jurídico también, los llamados a ejercer este control en materias de seguridad y orden público. El uso de las armas siempre constituye un riesgo y cuando lo tuve que ver en la práctica, recorriendo la región, las propias víctimas acusaban, ¿cierto?, el uso de armas de grueso calibre, pero allí obviamente falta una labor de inteligencia. Carabineros tiene que ser apoyado desde el punto de vista de una estrategia distinta. Llevamos más de 25 años en la misma lógica, con la misma estrategia, y esto tiene que cambiar. Si no cambiamos la metodología, si no apoyamos con inteligencia, obviamente no vamos a poder descubrir, no vamos a poder realizar una buena investigación para determinar las responsabilidades. Aquí tiene que haber una visión distinta desde el punto de vista de la seguridad, pero también abogamos por un diálogo político. Y allí los convencionales constituyentes también tienen una labor fundamental, no solamente en rechazar categóricamente la violencia, no ser tibios, no ser ambiguos, sino que ser categóricos, pero llamar a sus electores también a promover los espacios democráticos. La vía de las armas no es la solución. Trae más destrucción, trae más violencia y trae muertes. Claro, lo que ocurre es que evidentemente hay un clamor de un sector de la Araucanía y que con justo derecho dice, aquí han matado familiares, han quemado casas. Hubo una situación dramática el lunes pasado allá en Carahue, con toda una situación que se describió de menores frente a acciones de violencia. Una imagen dramática con este convoy que se quema el día martes en la madrugada en Coyipulli. Son situaciones que evidentemente no forman parte y no deberían formar parte de la realidad de una región, Richard. Por supuesto, nosotros hemos sido muy enfáticos, estamos en favor de las víctimas, apoyamos a las víctimas, rechazamos categórica, enfáticamente el uso de las armas. La violencia debe ser castigada, debe ser sancionada. Hay personas que son unos montoneros, unos delincuentes que atentan contra la vida de personas inocentes y eso no podemos desentendernos. Tenemos que ser muy empáticos con una realidad que es cruda, pero ¿Y no con por esas eso personas se puede privilegiemos el dialogar? uso de las armas. ¿Y con esas Yo creo que personas ellos se han puede optado, dialogar? yo creo que el diálogo con ellos es muy difícil, porque ellos han puesto sobre la mesa las ametralladoras, las pistolas, las armas. Es muy complejo llevar adelante un diálogo. Aquí hay que tener claridad que también hoy día muchas de las reivindicaciones se están planteando en la Convención Constitucional, de toda índole, sociales, pensiones, temas indígenas. Debemos proteger ese espacio, promoverlo y también decirles a los convencionales, ellos tienen una responsabilidad política importante en lo que ocurre en nuestro país el día de hoy. Están sus electores, sus representados. Tenemos que promover la institucionalidad, tenemos que promover la democracia, rechazar la violencia, ser empáticos con la víctima. Aquí hay situaciones de connotación delictual gravísimas. Algunos lo llaman terrorismo.
pero yo creo que aquí la violencia está desatada y se requiere con urgencia una labor policial, de inteligencia, pero también una labor política. Perfecto, Richard. Es una situación tremendamente compleja la que estamos viviendo y eso nadie lo puede negar. Y desde ese punto de vista, la situación que hoy día se ofrece en orden a que se apoye o se rechace una extensión de este estado de emergencia. Desde el punto de vista de la corporación que usted encabeza y dirige también, ¿cuál va a ser la postura? Porque evidentemente hay sectores que están apoyando, particularmente las víctimas de la violencia, están apoyando el que se prorrogue. ¿Cuál es la posición de ustedes? Yo creo que la sola ocurrencia de un hecho de muerte nos debe llevar a reflexionar, porque esto ocurrió en menos de un mes. ¿Vamos a esperar que el próximo mes también mueran más personas o los próximos meses mueran más personas? Yo creo que la seguridad se debe privilegiar, pero estamos poniendo en riesgo la vida incluso de inocentes. Esto hay que clarificarlo, hay que investigarlo. No Richard, se nos pegó su señal. Vamos a ver si logramos... sabemos cuál es solucionar el problema de fondo. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Ahí sí? Sí, por favor, se nos pegó la última parte. Si lo puede repetir. Creo que el estado de excepción, sí, creo que el estado de excepción no va a solucionar el problema de fondo. Creo que tenemos que tener mayor énfasis en políticas de seguridad, con mayor dotación de carabineros, empatizar con las víctimas, pero un estado de excepción seguramente puede conllevar también la pérdida de vidas humanas durante los próximos meses. Y eso es lo que no queremos, porque eso lleva también mayor polarización. Respondiendo entonces a la pregunta, ustedes van por la opción negativa para prorrogar este estado de emergencia. Creemos que no es la vía idónea, porque además recordemos que el gobierno tiene hasta el mes de marzo, por lo tanto es una situación política, pero también donde hay que poner énfasis en materias de seguridad, pero la negociación política debe estar presente. Aquí las autoridades políticas son las responsables. Ha fallado la política, ha fallado el diálogo. Como consecuencia tenemos la violencia instalada. ¿Y cómo salimos de este atolladero? Porque en verdad, claro, decir aquí el diálogo, aquí tenemos que conversar, aquí tenemos que... Pero eso ha sido una situación de los últimos 30 años, Richard, y aquí han pasado intendentes, han caído intendentes por decir que este es un tema político, y etcétera. Entonces, ¿cuál es en definitiva el camino? Porque la verdad, como región no podemos seguir en esta condición. Hoy día hay responsables políticos también en la Convención Constitucional. A ellos hay que decirle, en primer término, que no sean ambiguos, que no sean tibios en rechazar la violencia. Ellos tienen responsabilidad. Aquí ha habido ambigüedades. Han sido duros en algunos términos y han mirado hacia el otro lado cuando se trata de personas o grupos que no son de su interés. Aquí hay que ser de una sola línea. Rechacemos la violencia. Ellos son líderes políticos. Llamen a sus electores. Esto requiere unidad también a nivel nacional. Si se requiere mayor presencia policial, por lo menos que ellos también lo digan. Que no sean, como le digo, tibios al momento de rechazar y convocar a las policías, que son finalmente las llamadas a establecer la seguridad y el orden público. La presencia militar puede conllevar la pérdida de vidas humanas en los próximos meses y creo que no es el camino correcto. Apoyemos a nuestras policías, apoyemos a Carabineros, Policía de Investigaciones, pero la labor política de la Convención también cumple un rol fundamental, porque son ellos los que están elaborando una nueva carta fundamental y deben llamar a sus electores también para que promuevan y privilegien la vía institucional. Richard, es un tema muy complejo. Y volviendo sobre el tema de esta consulta, ¿usted cree entonces que está mal planteada la pregunta? ¿Podría haber sido rechaza o aprueba la violencia, por ejemplo? Mira, yo creo que la ciudadanía siempre tiene el derecho de poder participar y expresarse. Y creo que no creo que sea necesaria una consulta para decir que en la región o en la macrozona sur tenemos una violencia instalada. Eso es evidente, es un hecho de la causa. Pero la respuesta concreta es si se requiere eso
o amerita la presencia militar, creo que no. Richard, ¿usted cree que efectivamente Carabineros no necesita ser Porque reforzado? resulta la causa. No. Claro, pero en el fondo lo que yo quiero consultarle es que son variadas las situaciones y si revisamos de aquí ya hacia atrás el historial de la violencia rural, cómo Carabineros ha tenido que escapar de emboscadas, cómo la PDI en una acción policial pierde un hombre y queda con varios lesionados al intentar llevar adelante una diligencia policial al interior de Ercilla. Y a pesar de esos hechos que relato, que son algunos y que entiendo que son muchos más, ¿debe estar la policía en esa condición actuando? Mira, lo que tú mencionas es clave. Allí falló la inteligencia policial y no se necesita ser experto para saber que no se podía ingresar en caravana a un lugar. O sea, tú detenías el primer vehículo y se iban a detener los 100 vehículos que iban detrás de esa cabeza. Falló la inteligencia. Sí, aquí hay que ser un poco más astuto en esto. Y es lo que hemos dicho. Si queremos descubrir, desentrañar lo que ocurre en la macrozona sur, necesitamos una labor de inteligencia. Es necesario y fundamental una investigación acuciosa. La labor de inteligencia es clave para ir desentrañando qué es lo que efectivamente ocurre en esas zonas oscuras. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Temucuicui? ¿Cómo en 25 años no van a haber un elemento que nos lleve a desentrañar, a descubrir, a realmente a saber lo que allí ocurre? ¿O es tan complejo? Porque estamos hablando de una o dos comunidades. Entonces, ¿cómo en 25 años no va a haber ningún producto, ningún resultado de investigación? Creo que aquí se tiene que combinar la fuerza, pero también la investigación y la inteligencia. Recordemos de que en los gobiernos de la concertación había una oficina de inteligencia que regulaba varias formas de actuar de las policías. Ha sido el problema que ha tenido en democracia, yo no sé si decirle problema, pero el que las policías tengan que responder a autoridades políticas, que es lo lógico dentro de un Estado democrático. Pero ese factor, ese elemento, no ha permitido que se pueda actuar definitivamente de la manera en que usted dice, que con inteligencia se pueda lograr resultados para poder detener estos grupos. Recordemos que no solo, Richard, han sido las policías las que han fallado. Recordemos que hay detenido un funcionario del Poder Judicial que no solamente se le encuentra que tenía alguna vinculación, en su casa se le encuentra armamentos, entonces, y que además es familiar de una ex autoridad de la región. Entonces, ¿en qué mundo estamos, Richard? Por eso ha fallado la labor de inteligencia, porque estamos poniendo los acentos en otros aspectos. Yo conocí personalmente la realidad de los funcionarios policiales que no tenían ni siquiera vehículos para poder desplazarse, para ir a levantar un cadáver, a veces para ir a un incendio. No había dotación. Carabineros tenía que hacer prácticamente malabares para poder facilitar un vehículo a otro retén, a otro cuartel. Entonces, si queremos un producto, un resultado, tenemos que primero también apoyar a Carabineros, pero también dotarlo de un departamento, de un equipo de trabajo de inteligencia que pueda ir haciendo este hilado de ocurrencia de los hechos. Y aquí no es en toda la región, están bien acotados los sectores donde ocurren estos episodios de violencia, y es por ello que a veces llama la atención de que no haya resultados, de que no haya una investigación que dé con los responsables. Perfecto. Es un tema que evidentemente es muy opinable. Aquí uno ve las reacciones que hay respecto a los hechos que sucedieron en las últimas horas en el límite con la Araucanía, y donde evidentemente la gente está muy dividida. Hay gente que apoya el actuar de las Fuerzas Armadas porque dice, por fin se pusieron los pantalones, y están de alguna manera devolviéndole la forma en que estos grupos están actuando contra víctimas inocentes. Entonces, aquí no hay solo una mirada, Richard. La situación está encontrándose con varias opiniones frente a un mismo hecho.
Yo creo que la muerte de personas es gravísimo, Miguel Ángel. Sin duda. Y si sin hay duda. hoy día hay varias personas fallecidas, y lo que se suma a lo que ocurrió el día de ayer, si hacemos la proyección, van a seguir ocurriendo hechos realmente lamentables. Y yo no quiero estar lamentando episodios de muerte. Lo que queremos, sí, es mayor seguridad, mayor dotación de carabineros, ser empático con lo que está ocurriendo, con las víctimas particularmente, pero si vamos a pagar un precio en vidas humanas, creo que no es la alternativa y no es la solución para el país, y menos para el futuro.